La noche se había tragado hasta el último vestigio del crepúsculo. En la vieja Troye el aire olía a heno viejo y a madera húmeda por la tormenta que amainaba afuera. La luz de un solo farol de aceite temblaba sobre el rostro de Álvaro, marcando las ojeras profundas y la línea tensa de su mandíbula. Sostenía la muñeca de Helena con una firmeza que rayaba en la desesperación, sus dedos manchados de tierra presionando la piel suave bajo la manga de su vestido de algodón. He esperado 6 años para preguntártelo. La voz de Álvaro sonó como el roce de 2 piedras de molino, baja y gastada. Dime que no me has olvidado. Dímelo ahora o déjame pudrirme en esta mentira para siempre. Helena no se movió. El agua de la lluvia aún goteaba de su cabello oscuro recogido en un moño sencillo, resbalando por sus sienes. Sus ojos grandes y de un color indefinido bajo la luz escasa, se clavaron en los de él con una mezcla de dolor antiguo y una ternura que solo el tiempo vuelve insoportable. No te he olvidado, Álvaro, susurró apenas un aliento. Pero tú llevas su apellido en la puerta de tu casa. Y yo llevo el tuyo tatuado en un lugar donde ya ni el sol alcanza a ver. El farol chisporroteó. Una ráfaga de viento coló una cortina de lluvia fina por las rendijas del techo de teja. En ese diminuto universo de sombras y paja, el mundo exterior, con sus plantaciones de tabaco, sus caminos anegados y sus matrimonios bendecidos a la fuerza, dejó de existir por un segundo. Hasta que el llanto de un bebé agudo y lejano, cruzó el patio de la hacienda principal como un cuchillo. Álvaro soltó la muñeca de Helena como si la piel le quemara. Es el niño, murmuró él, la cabeza gacha. El hijo de Raquel. Tu hijo, corrigió ella, y la palabra sonó más a lamento que a reproche. La historia de cómo habían llegado a ese granero en penumbras, con el corazón hecho jirones y las manos vacías, había comenzado una década atrás, en un verano que olía a duraznos maduros y a promesas imposibles. Por aquel entonces Álvaro tenía 20 años y el mundo le cabía en la palma de la mano siempre que la palma de la mano estuviera entrelazada con la de Helena. Ella era la hija del administrador de unas tierras vecinas, una muchacha de andar ligero y risa fácil que ayudaba a su madre a vender quesos frescos en el mercado del Villorrio. Él era el único varón de una familia que poseía más surcos de los que podía contar y un orgullo más pesado que las mulas de carga. Se encontraban al atardecer, cuando el sol se escondía detrás de la sierra baja y el cielo se teñía de un violeta profundo. Se amaban en los rincones que la decencia permitía, un roce de dedos al pasar un cántaro de agua fresca, una mirada sostenida durante la misa de domingo, y las noches de luna llena en las que Álvaro desafiaba las órdenes de su padre y galopaba sin montura hasta el lindero del bosque de encinas. Allí, bajo el manto plateado del plenilunio, Helena lo esperaba con el corazón desbocado. Hablaban de un futuro que olía a tierra nueva, a una casita de adobe junto al río, a una vida donde el apellido no fuera una cadena. Pero las cadenas en aquellas tierras calientes y aisladas, se forjaban en los despachos de los patriarcas, a puerta cerrada y con un vaso de aguardiente de por medio. Don Gustavo, el padre de Álvaro, era un hombre de espalda ancha y moral estrecha. Había observado los vuelos de su hijo como el águila observa al conejo. Una mañana de octubre, cuando la neblina aún no se levantaba de los cañaverales, llamó a Álvaro al corredor de la casa grande. Te casas con Raquel, sentenció, sin levantar la vista del papel de estraza donde llevaba las cuentas de la cosecha. El trato está cerrado con su familia. Son tierras buenas, ganado sano y una muchacha honrada. Se acabaron los paseos nocturnos. Álvaro sintió que la tierra se abría bajo sus botas de cuero. Raquel era la hija de un terrateniente de la otra punta del valle. La había visto 2 veces en la vida, una en una fiesta patronal, donde ella ni siquiera lo miró, y otra en un velorio, donde ella lloraba con un pañuelo blanco cubriéndole media cara. Era una joven de facciones agradables, sí, de cabello castaño claro y manos de quien sabe bordar y mandar en una cocina. Pero no era Helena. No era la risa que le cosquilleaba en el estómago, ni el olor a hierbabuena y canela de aquella piel morena que se le escapaba entre los dedos. Se rebeló con la furia de un potro al que le ponen el freno por primera vez. Gritó, suplicó, amenazó con irse a trabajar de peón a las minas del norte. La respuesta de su padre fue un silencio más pesado que una losa de mármol y una mirada que decía, puedes irte, pero te irás con lo puesto y sin el apellido. Y ella se quedará aquí a merced de los chismes y la miseria, El peor día de su vida no fue la boda. La boda fue una nebulosa de incienso, cánticos en latín y apretones de manos de hombres sudorosos.
El peor día fue la noche siguiente. Recostado en la cama matrimonial, con las sábanas de lino áspero oliendo a lavanda y alcanfor, Álvaro miraba el techo de vigas de madera. Raquel estaba a su lado, tiesa como un tronco con un camisón blanco que la hacía parecer una virgen de altar. No lloraba. No hablaba. Miraba hacia la ventana por donde entraba el reflejo espectral de la luna. Álvaro sintió asco de sí mismo. No por Raquel, a quien apenas conocía, sino por la traición que su mera presencia física significaba hacia Elena. Cerró los ojos y vio el rostro de su amor bajo la encina. No vuelvas a buscarme, le había dicho Elena la última noche, con los ojos secos y una entereza que le heló la sangre. No hagas esto más difícil. Los años que siguieron fueron una erosión lenta y silenciosa. Álvaro cumplía con su deber en el campo. Araba, sembraba, vigilaba a los jornaleros y regateaba con los intermediarios. Su cuerpo estaba en la hacienda, pero su mente volaba lejos. Por las noches se sentaba en el porche a fumar tabaco negro y a mirar las estrellas. Pensaba en qué estaría haciendo Elena. Supo por los chismes inevitables de la cocinera, que ella había rechazado a 3 pretendientes. Que se había ido a vivir con una tía anciana a un valle más remoto. Que ya no reía. Raquel, por su parte, se convirtió en una sombra eficiente. La casa brillaba, las comidas estaban calientes, las gallinas ponían y las cuentas cuadraban. Pero entre ellos se había instalado el frío de una madrugada perpetua. Al principio, ella intentó acercarse. Le llevaba café al campo, le zurcía los pantalones con hilo doble para que duraran más. Álvaro era cortés, terriblemente cortés. Le daba las gracias, le preguntaba por su salud, pero sus ojos nunca se posaban en ella más de un segundo. Eran ojos de muerto, decían las vecinas en los lavaderos públicos. Hasta que llegó el hijo. Una noche de tormenta igual a la que años después los encerraría en la Troye, pero con más viento y menos esperanza, Raquel fue a buscarlo a la pesebrera. Lo encontró mirando un retrato ajado, un dibujo a carboncillo que él mismo había hecho de Elena años atrás. ¿Por qué no me quieres, Álvaro?, preguntó ella, con una voz tan baja que casi se la llevó el trueno. Él dobló el papel lentamente. Porque mi corazón no está en mi pecho, Raquel. Lo dejé en el bosque hace mucho tiempo. Ella asintió, tragó saliva y regresó a la casa. Esa noche, por primera vez, lloró hasta quedarse dormida. No era un llanto de rabia, sino de una profunda e infinita soledad. 9 meses después nació el niño. Álvaro lo cargó en brazos y sintió una punzada de ternura biológica, el peso tibio de una vida nueva. Pero cuando miraba al bebé, veía la prolongación de su condena. Amaba al niño, sí, pero no como un padre debería amar el fruto del amor, sino como se ama al animal herido que uno ha encontrado en el camino. El tiempo, ese escultor implacable, se encargó de desgastar los bordes de la rutina. Pasaron 6 cosechas de tabaco, 6 primaveras de flores silvestres en el campo, 6 inviernos de niebla baja sobre el valle. El niño creció correteando entre las patas de los caballos. Y Raquel empezó a cambiar. Dejó de mirar a Álvaro con anhelo. Sus ojos adquirieron una cualidad serena, como de agua estancada. Empezó a pasar más tiempo en el jardín de la parte trasera, hablando con el joven que ayudaba a reparar las cercas de piedra. El joven se llamaba Tomás. Era sobrino del capataz, un muchacho de hombros fuertes y sonrisa franca que había llegado del sur huyendo de una sequía. A diferencia de Álvaro, Tomás no cargaba con el peso de un amor fantasmal. Miraba a Raquel a los ojos cuando le hablaba. Se fijaba en el color de la cinta que ella usaba para atarse el pelo. Le llevaba ramitos de mejorana y tomillo silvestre, excusándose en que olían bien para la cocina. Álvaro lo notó. Y en lugar de celos, sintió una extraña calma, como si una venda invisible empezara a aflojarse alrededor de su pecho. Fue en ese 6º año, durante la fiesta de la vendimia, cuando el destino decidió mover sus piezas. La fiesta se celebraba en la era común del Villorrio, un espacio de tierra batida iluminado por antorchas de ocote y faroles de papel. Las familias de todas las haciendas del valle se reunían para pisar la uva y beber el primer mosto del año. Álvaro estaba apoyado en la pared de la panadería, observando cómo Tomás sacaba a bailar a Raquel. Ella se resistió al principio, mirando de reojo a su marido, buscando quizás una señal de prohibición.
Álvaro simplemente levantó su vaso de barro en un gesto vago. Asterisco adelante parecía decir. Raquel sonrió, un destello fugaz de dientes blancos que Álvaro no recordaba haber visto antes. Bailó con torpeza al principio y luego con una gracia natural que la hacía parecer 10 años más joven. Fue entonces cuando Álvaro la vio. Estaba al otro lado de la era, de espaldas a la hoguera principal, con una falda azul marino y un chal negro sobre los hombros. El cabello seguía siendo el mismo, oscuro y rebelde, aunque ahora más largo y recogido en una trenza gruesa. Elena. El corazón de Álvaro dio un vuelco tan violento que sintió que el esternón se le partía. Se incorporó de la pared como un autómata. La gente bailaba, reía, las chispas volaban hacia el cielo estrellado. Él caminó entre la multitud sin ver a nadie. Elena lo sintió llegar. Siempre lo había sentido. Se giró despacio. Los años no la habían afeado, la habían esculpido en una belleza más severa, más profunda. Las comisuras de sus ojos tenían pequeñas arrugas de expresión, pero la luz de su mirada era la misma de aquella muchacha que corría por el bosque de encinas. «¿Has vuelto?», logró articular Álvaro. «Mi tía murió», respondió ella, con la voz ligeramente ronca. «He vuelto para vender la casa y marcharme definitivamente al otro lado de la sierra». «No puedes». Fue lo único que dijo él. 2 palabras que encerraban 6 años de silencio, de noches en vela, de caricias imaginadas en la oscuridad de la cama conyugal. Elena bajó la vista. «Tú tienes una familia, Álvaro». «Te he visto bailar con ella», «No, a ella no». «Pero he visto al niño». «Es hermoso». «Eso es lo que importa». «Eso es una mentira piadosa que nos hemos contado para poder respirar», replicó él con una vehemencia que ni él mismo esperaba. «Ven al granero viejo. Esta noche cuando todos duerman. Necesito hablar contigo sin estos muros de gente». Ella negó con la cabeza, el chal resbaló un poco dejando ver un cuello fino donde el pulso latía como un pájaro enjaulado. «No haré eso. No le haré eso a ella». «¿A Raquel?». Álvaro se inclinó, su aliento cálido rozó la oreja de Elena en medio del bullicio. «Mírala. De verdad, mírala. ¿Ves a una mujer que me necesita?». Ambos giraron la vista hacia la pista de baile. Tomás había tomado a Raquel por la cintura y la alzaba suavemente en una vuelta. Raquel reía, una risa cristalina que Álvaro jamás había escuchado bajo el techo de su propia casa. Elena observó la escena durante un largo minuto. Vio cómo Raquel apoyaba la mano en el pecho de Tomás para recuperar el equilibrio, y cómo Tomás le sonreía con la devoción de un perro fiel. «No te necesita», susurró Elena, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Pero tampoco necesitaba este destierro». «Ven al granero», insistió él. «Solo a hablar. Te lo juro por la memoria de mi madre». Esa promesa era sagrada. Elena asintió apenas, un movimiento casi imperceptible de la barbilla, antes de perderse de nuevo entre las sombras de la fiesta. Horas después, la tormenta que había estado amagando todo el día en las cumbres estalló con furia. La lluvia dispersó la vendimia, apagó las antorchas y mandó a cada quien a refugiarse en sus casas de adobe. El valle quedó sumido en una oscuridad total, rota solo por el parpadeo blanco de los relámpagos. Y allí estaban ahora en la Troye con el olor a heno mojado y el llanto del bebé de Raquel colándose entre las tablas. «No puedo pedirte que me esperes», dijo Álvaro, una vez que el eco del llanto infantil se apagó. «Pero tampoco puedo seguir así. Esa mujer, Raquel, ella merece algo que yo nunca le podré dar». Elena se pasó el dorso de la mano por los ojos. Estaba cansada de llorar en silencio durante años. «¿Y qué me ofreces? ¿Una cabaña escondida en el monte? ¿Ser la comidilla del valle? ¿Ser la otra mientras ella carga con el título de esposa legítima?». No, Álvaro se arrodilló en el suelo de tierra apisonada, manchándose las rodillas de barro. «No te ofrezco eso. Te ofrezco esperar. Espérame un año más. Un solo año. Yo arreglaré esto. Le daré a Raquel su libertad sin deshonrarla. Le dejaré las tierras del sur, las que eran de mi madre. Que las trabaje con quien quiera». La idea llevaba meses germinando en la mente de Álvaro, pero nunca se había atrevido a pronunciarla en voz alta.
Era un plan loco, un escándalo para la época. Un hombre de su posición no dejaba a su esposa. Pero él no era un hombre de su posición, era un hombre roto. ¿Y el niño? Preguntó Elena, siempre práctica, siempre la voz de la conciencia que a él le faltaba. El niño seguirá siendo mi hijo. Lo veré, me ocuparé de él. Pero no puedo seguir durmiendo al lado de una mujer que sé que sueña con otros brazos. El silencio se instaló de nuevo, más denso que la humedad. Afuera, la lluvia amainaba, convirtiéndose en un repiqueteo constante y manso sobre las hojas de los plátanos. Elena extendió la mano y tocó la cabeza inclinada de Álvaro. Sus dedos se enredaron en el cabello mojado de él. 1 año, dijo. Me iré al otro lado de la sierra como había planeado. Arreglaré lo de la casa de mi tía. Si en 1 año no has logrado deshacer este nudo, no me busques más, Álvaro. Porque ya no quedaré nada de mí para que encuentres. Él tomó esa mano y la besó con una devoción que tenía 6 años de retraso. El amanecer llegó teñido de un gris perla, lavado por la tormenta. Álvaro regresó a la casa principal con el paso lento de un condenado. El aroma a café recién hecho y a tortillas de maíz inundaba la cocina. Raquel estaba allí con el niño en una cadera y una cuchara de palo en la otra mano, removiendo los frijoles. Tenía los ojos hinchados, pero no por el llanto del bebé, sino por un llanto más hondo. Tomás estaba sentado a la mesa de pino, con las botas llenas de lodo y las manos alrededor de una taza de peltre. Los tres se miraron. Raquel fue la primera en hablar. Anoche no viniste a dormir. Fui a la Troye. A pensar, respondió Álvaro, apoyándose en el marco de la puerta. Tomás hizo ademán de levantarse. Con permiso, patrón. Voy a ver las reses del potrero bajo, que el río se salió un poco. Quédate, ordenó Álvaro con suavidad. Luego miró a Raquel. Necesito hablar contigo. Y creo que Tomás también debería escucharlo. La cuchara de palo se detuvo en el aire. El niño balbuceó algo ininteligible. Raquel, con un sexto sentido que solo las mujeres abandonadas desarrollan, supo que su vida estaba a punto de cambiar. Álvaro se sentó a la mesa frente a Tomás. Tomó aire. Raquel, tú no eres feliz conmigo. Y yo no soy feliz contigo. No es tu culpa. No es culpa de la comida, ni de la limpieza, ni de cómo crías a nuestro hijo. Es culpa mía. Mi corazón desde antes de conocerte le pertenece a otra mujer. El rostro de Raquel se puso pálido como la cal de las paredes. Apretó al niño contra su pecho. Tomás, por el contrario, apretó los puños sobre la mesa, las venas de sus antebrazos marcándose. ¿Y piensas humillarme delante de...? Empezó Raquel con la voz temblorosa. No es humillación, la interrumpió Álvaro, levantando una mano. Es liberación. Te he visto, Raquel. Te he visto como miras a Tomás. Y he visto cómo Tomás mira las cintas de tu pelo. No soy ciego. Solo soy un necio. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía oír el chisporroteo de la leña en el fogón. Tomás se había quedado de piedra. Raquel empezó a negar con la cabeza, pero sus mejillas, antes pálidas, ahora estaban encendidas de un rojo vivo. Yo nunca he faltado a mis votos, susurró ella. Ni lo harás, aseguró Álvaro. Porque antes de que eso pase, yo te voy a devolver tu libertad. Me iré de esta casa. Le pediré al juez que venga. Diremos que soy yo el que se va. Tú te quedas con el niño, con las tierras del sur y con tu honra intacta. Puedes casarte de nuevo si quieres. ¿O no? Pero no voy a permitir que te pudras esperando un amor que no puedo darte. Raquel rompió a llorar. Fue un llanto feo, convulsivo, lleno de mocos y de alivio. El niño, asustado, también empezó a llorar. Tomás se levantó y sin pedir permiso, rodeó la mesa y tomó al bebé de los brazos de Raquel. Lo hizo con la naturalidad de quien ha mecido a muchos sobrinos. El niño se calmó al instante, hipando contra el hombro ancho y seguro del joven. Álvaro se puso de pie. Por primera vez en años, su espalda estaba erguida, no encorvada por el peso de la farsa. Voy a ensillar mi caballo. Me voy al pueblo a hablar con el abogado. Se detuvo en la puerta y miró a Tomás. Cuídalas.
A las 2, dijo refiriéndose a Raquel y, en un sentido más amplio, al alma de Elena que también pendía de este hilo. Tomás asintió con la mandíbula firme. Pasaron 3 estaciones. El otoño trajo la polvareda del papeleo. Fueron meses de cuchicheos en el villorrio, de visitas del cura intentando disuadir a Álvaro del pecado del abandono, y de la férrea oposición de don Gustavo, quien casi sufre un soponcio al enterarse de que su hijo prefería ser un paria a mantener las apariencias. Pero Álvaro se mantuvo firme. Vendió parte de su ganado para pagar los honorarios del juez de paz itinerante. El documento se firmó una tarde fría de diciembre, bajo un cielo color ceniza. Raquel estampó su firma con mano firme, mientras Tomás la sostenía del codo. Esa misma noche Álvaro durmió en el granero. Ya no por Elena, sino por respeto al espacio de Raquel. A la mañana siguiente, con el petate y las alforjas atadas a la silla de su caballo, se detuvo en el patio. El niño, que ya gateaba con destreza, estaba sentado en el suelo jugando con una cuchara de madera. Álvaro se agachó y le acarició la cabeza oscura. «Vendré a verte cada luna nueva», le prometió al pequeño. «Y te traeré un caballo de palo para cuando camines». Raquel estaba en la puerta. No lloraba. «Gracias, Álvaro», dijo ella. «Gracias por dejarme ir». Él montó sin responder. El camino hacia la sierra era largo y el corazón le latía al ritmo del trote. No sabía si Elena seguiría esperando. No sabía si había llegado tarde. La primavera estalló en el valle del otro lado de la sierra con una explosión de jacarandas en flor. Elena vivía en una casita de piedra con un techo de tejas musgosas y un pequeño huerto de hierbas aromáticas. Había pasado el año arreglando la propiedad, pintando las paredes de cal y preparándose mentalmente para una vida de soltería perpetua. Aquella tarde el sonido de un caballo la sacó al porche. El sol estaba bajo, tiñendo el mundo de naranja y oro. Vio la silueta recortada contra el resplandor. Reconoció la forma de montar, el porte de los hombros incluso desde esa distancia. Álvaro desmontó. Estaba más delgado, más curtido, con canas incipientes en las sienes. Llevaba un ramo de flores silvestres mustias, recogidas por el camino. «Ha pasado 1 año y 3 días», dijo Elena, cruzándose de brazos para disimular el temblor. «Lo siento», se disculpó él con una media sonrisa torcida. «Tuve que divorciarme. Resulta que en estos pueblos eso lleva más tiempo que criar un roble». Elena soltó una carcajada. Fue la primera risa genuina de Álvaro en casi una década. Era una risa cascada, oxidada por el desuso, pero real. «¿Y Raquel?», preguntó ella, bajando los escalones del porche. «Raquel se casó con Tomás la semana pasada», informó Álvaro. «Fui testigo». Ella llevaba una cinta azul en el pelo. El niño le llevó los anillos en una almohadita. «Fue bonito». «¿De verdad?». Elena asintió despacio. Los últimos nubarrones del resentimiento y la culpa se disiparon dentro de ella. No había sido la otra. Había sido simplemente la que esperó al final del camino correcto. «¿Y ahora qué, Álvaro? ¿Vienes de visita?». Él dejó caer el ramo de flores mustias y tomó ambas manos de ella. «Vengo a pedirte que me dejes construir un nuevo granero. Uno donde no llueva. Y que me dejes dormir en tu porche hasta que te cases conmigo. Y si no quieres casarte, me quedaré en el porche de todas formas, porque ya no tengo a dónde ir ni quiero tenerlo». Elena sintió que el mundo se detenía, como en aquella noche de tormenta, pero esta vez no había miedo, solo una paz inmensa. «Eres terco, Álvaro». «He tenido buenos ejemplos», dijo él, y antes de que ella pudiera replicar, la besó. No fue un beso robado en la sombra. Fue un beso a plena luz del atardecer, con el aroma de la tierra recién regada del huerto y el canto lejano de los grillos que empezaban a despertar. Supo a polvo del camino y a un futuro recién estrenado. Se casaron al mes siguiente en la capilla más pequeña del villorrio al pie de la sierra. No hubo invitados de postín, ni grandes banquetes. Estaba Tomás con su brazo alrededor de los hombros de Raquel, que sostenía al niño ya hecho un caminador. Estaban los pocos vecinos que no los juzgaban. Y estaba la tía de Elena, muerta hacía más de 1 año, pero cuyo espíritu parecía bendecirlos a través del olor a hierbabuena que inundaba la capillita.
Esa noche, la primera noche de su verdadera vida juntos, no hubo tormenta. La luna, enorme y blanca, bañaba el Valle de Plata. Álvaro y Elena se sentaron en el porche de la casa de piedra, con una manta de lana sobre las piernas. A lo lejos, por el camino de tierra, se veía la diminuta figura de Tomás meciendo al niño en brazos bajo la luz del farol, mientras Raquel reía bajito por algo que él le susurraba al oído. «Están bien», dijo Elena, apoyando la cabeza en el hombro de Álvaro. «Lo están», confirmó él. «Todos lo estamos». «¿Crees que el amor verdadero siempre duele tanto antes de llegar?», preguntó ella, enredando sus dedos con los de él. Álvaro besó la coronilla de su cabeza, aspirando el aroma de su cabello limpio. «No lo sé. Pero si me dieran a elegir entre una vida fácil sin ti y todo este sufrimiento para tenerte, elegiría el sufrimiento 1.000 veces». Las luciérnagas empezaron a encenderse en el huerto de hierbas, puntos de luz diminutos en la inmensidad de la noche rural. El silencio ya no era pesado, era un silencio cómplice, lleno de palabras no dichas pero perfectamente entendidas. El tiempo, que antes era un verdugo, se convirtió en un aliado mudo. Las estaciones pasaron sobre el tejado de tejas musgosas como páginas de un libro tranquilo. Álvaro trabajaba la tierra alquilada a un vecino. Elena vendía sus quesos y hierbas en el mercado. Los domingos recibían la visita del niño, que crecía sano y llamaba tío a Álvaro y tía a Elena sin que nadie se lo hubiera enseñado, como si la verdad fluyera más limpia en la sencillez del campo. Una madrugada de invierno, muchos años después, Álvaro despertó con el frío colándose por la ventana mal cerrada. Elena dormía a su lado con el cabello ahora entrecano esparcido sobre la almohada. La luz grisácea del amanecer delineaba las arrugas alrededor de sus ojos, esas mismas arrugas que él había visto aparecer año con año y que amaba con una ferocidad silenciosa. Se levantó con cuidado de no despertarla, echó un leño al fuego casi extinto y preparó café. Salió al porche con 2 tazas humeantes. El valle estaba cubierto por un mar de niebla baja, como un océano de algodón del que solo emergían las copas de los árboles más altos. El mundo estaba en calma. Sintió los pasos suaves detrás de él y el roce de la manta de lana sobre sus hombros. Elena se acurrucó a su lado. «¿En qué piensas?», murmuró ella, aún medio dormida. «En aquella noche en la Troye», respondió él, dándole una de las tazas. «En la lluvia. En el llanto del niño. Eso fue hace una vida». «Sí», convino Álvaro. «La vida que tuvimos que perder para ganar esta». Y mientras la niebla empezaba a desgarrarse con los primeros rayos tibios del sol, revelando los campos verdes y las montañas azules al fondo, Álvaro supo que el final feliz no era un destino, sino un punto de partida. Un lugar desde donde mirar atrás sin rencor y hacia adelante sin miedo. El sonido de un carromato familiar resonó en el camino. Era Tomás, que llegaba con Raquel y el muchacho, ya casi un hombre, para pasar el día. Traían pan dulce y una pierna de cordero para asar. La casa se llenó de voces y risas. El fuego del hogar crepitaba alto. Afuera, en el huerto, las luciérnagas dormían esperando la noche. Pero dentro, en la cocina de aquella casa de piedra perdida en un valle sin nombre, brillaba una luz más fuerte y más cálida, la de un amor que había sido puesto a prueba por el barro, la lluvia y los años, y que había salido limpio, íntegro y eterno. Porque a veces el amor no se encuentra en el primer beso ni en la primera promesa. A veces el amor verdadero es el que sabe esperar a que el camino esté libre de fantasmas para poder, al fin, caminar juntos bajo la luz de una luna que ya no es testigo de la culpa, sino cómplice de la dicha. Y así, en aquel rincón rural, olvidado de los mapas pero grabado a fuego en el alma de quienes allí vivían, 2 historias paralelas encontraron la paz. Raquel descubrió que ser amada no era una obligación, sino un derecho. Tomás aprendió que la paciencia es la mejor semilla. Elena comprendió que aferrarse a un recuerdo vale la pena si el recuerdo se convierte en realidad. Y Álvaro supo por fin, para qué servía el corazón que tanto tiempo llevaba latiendo en un pecho prestado. El final era, sencillamente, el principio de todo lo demás.